Todos llevamos dentro la voz de un niño. Un niño que alguna vez soñó, rió, lloró y que también fue herido. Creemos que dejamos la infancia atrás al crecer, pero la verdad es que muchas de esas cicatrices invisibles siguen ahí, escondidas en la forma en la que amamos, en el miedo que sentimos y en los límites que no logramos superar. Las heridas de la infancia se disfrazan en la adultez, en relaciones que duelen, en miedos que paralizan, en esa sensación de no ser suficiente que nos persigue. Y sin darnos cuenta, vivimos como adultos gobernados por un niño herido que sigue esperando ser escuchado. En este video vamos a explorar cómo esas heridas marcan la vida adulta, cómo reconocerlas y sobre todo, cómo transformarlas en un camino de sanación profunda. Porque el pasado puede haberte dejado cicatrices, pero aún tienes el poder de convertirlas en un mapa hacia tu libertad. Quédate conmigo, porque quizá aquí encuentres la clave para dar un paso hacia el cambio que tu vida ha estado pidiendo. Las cicatrices invisibles. Cómo las heridas de la infancia moldean la vida adulta. No hay adulto que no lleve en su interior el eco de un niño, y no hay niño que al crecer lo haga sin marcas. A veces son suaves, como huellas de ternura que se convierten en fortaleza. Otras son heridas abiertas que se disfrazan de carácter, de hábitos o de miedo. Creemos que dejamos atrás la infancia cuando nos volvemos independientes, pero la verdad es que muchos siguen cargando con ella como con un equipaje invisible. Las heridas de la infancia no se ven, pero pesan. Y lo hacen en silencio. Limitan decisiones, sabotean relaciones, bloquean proyectos. Se convierten en muros interiores que el adulto no logra identificar porque no recuerda cuándo empezaron a construirse. La infancia, donde se escriben los primeros guiones. El niño es como una hoja de papel en blanco sobre la que se escribe con tinta indeleble. Lo que se escucha, lo que se siente, lo que se omite. Todo queda grabado. La infancia es un laboratorio de significados. Ahí se aprende qué es el amor, qué es el miedo, qué es la seguridad, qué significa ser suficiente. Un padre ausente puede enseñar sin palabras que el afecto siempre es frágil. Una madre que hiere con críticas constantes graba en la memoria la convicción de que nunca es suficiente. Un ambiente de violencia enseña que el mundo es un lugar hostil en el que hay que sobrevivir, no florecer. Estas experiencias tempranas no solo se convierten en recuerdos, sino en patrones neurológicos y emocionales que luego gobiernan la vida adulta. ¿Cómo se manifiestan esas heridas en la adultez? Las cicatrices emocionales rara vez se muestran de manera evidente. Se disfrazan bajo gestos cotidianos, se ocultan en hábitos y en elecciones repetidas que parecen azarosas, pero que en realidad son la voz del pasado. Miedo al abandono. Quien carga esta herida vive atrapado en una paradoja. Anhela desesperadamente la cercanía, pero teme profundamente perderla. Sus relaciones suelen estar teñidas de ansiedad, con una necesidad constante de atención y confirmación. El miedo a que lo dejen es tan grande que muchas veces termina aferrándose incluso a vínculos dañinos, como si la soledad fuese una condena más terrible que el dolor. Otras veces, para protegerse, construye un muro de desconfianza. Aparenta independencia, pero detrás late la herida de aquel niño que un día se sintió dejado atrás. Herida de insuficiencia, el eco de no eres suficiente, se convierte en un guión interior que marca cada logro con la tinta de la insatisfacción. El adulto herido de insuficiencia se exige hasta la extenuación, buscando alcanzar una perfección imposible, convencido de que solo entonces será digno de amor o reconocimiento. Pero en esa carrera nunca llega a la meta.
Cada éxito se convierte en un escalón que revela otro más alto. En el extremo opuesto, esta herida puede provocar un abandono de sí mismo, una resignación que dice, ¿para qué intentarlo? Si nunca será bastante. En ambos casos, la raíz es la misma. Un niño que alguna vez aprendió que su ser no bastaba. Herida de humillación. Esta cicatriz se manifiesta como una autoagresión silenciosa. El adulto que la lleva dentro siente vergüenza de sus propios deseos, como si disfrutar, reír o triunfar fuese un atrevimiento castigable. Por eso suele autosabotearse. Comienza proyectos que no concluye. Busca relaciones donde inevitablemente será herido. O se coloca a sí mismo en un segundo plano, negándose el derecho al placer o al éxito. En el fondo late una convicción inconsciente. No lo merezco. La humillación sembrada en la infancia con burlas, críticas o desprecio se convierte en una sombra que apaga la capacidad de disfrutar de la vida. Herida de traición. La confianza rota en los primeros años deja cicatrices profundas. El adulto marcado por esta herida teme abrirse porque aprendió que quien promete traiciona. Quien ofrece cuidado puede abandonar. Su manera de protegerse suele ser el control, vigilar, desconfiar, exigir pruebas de fidelidad y lealtad. Pero este mismo control, nacido del miedo, termina alejando lo que más anhela, la cercanía genuina. La traición temprana convierte la vulnerabilidad en un riesgo intolerable y la intimidad en un campo de batalla donde se lucha más por no ser herido que por entregarse al amor. Herida de injusticia. Quien creció en un entorno de rigidez, favoritismos o desigualdades lleva en el corazón la marca de la injusticia. Esta herida suele transformarse en perfeccionismo extremo, una necesidad de que todo sea exacto, correcto, equilibrado, porque la infancia enseñó que la vida no lo era. El adulto con esta herida tiende a ser rígido consigo mismo y con los demás, incapaz de relajarse o disfrutar, pues siempre hay algo que no está bien. Su sentido de dignidad y valor depende de estándares inalcanzables y la frustración constante se convierte en un peso silencioso. La vida se experimenta más como juicio que como regalo. Lo que el niño aprendió como mecanismo de supervivencia, el niño lo repite como modo de vida, aunque ya no le sirva. El adulto que no entiende sus propios límites. Muchos adultos se preguntan, ¿por qué siempre termino en relaciones que me hacen daño? ¿Por qué, aunque lo intento, me saboteo al borde del éxito? ¿Por qué me paralizo cuando tengo que tomar decisiones importantes? Las respuestas rara vez están en el presente. Están en esas memorias no resueltas de la infancia, en esas emociones que el niño no pudo procesar y que hoy, desde la sombra, dictan la conducta. El adulto cree que se trata de falta de disciplina o mala suerte. En realidad, lo que se activa es la voz de un niño herido que sigue pidiendo ser escuchado. Reconocer de dónde viene la herida. El primer paso para sanar es atreverse a mirar hacia atrás, no para revivir el dolor con amargura, sino para comprender la raíz. Preguntarse, ¿cuándo empecé a sentir que no era suficiente? ¿De dónde aprendí a tener miedo al abandono? ¿Quién me enseñó con sus palabras o silencios que el mundo era hostil? La memoria emocional se guarda en el cuerpo, en los gestos, en los hábitos. Reconocer de dónde viene no es culpar al pasado indefinidamente, sino entenderlo para liberarse de él. El camino de la sanación profunda. Sanar no significa borrar la herida, sino integrarla. El niño interior no desaparece, pero puede reconciliarse con el adulto que somos hoy. El proceso de sanación implica nombrar la herida,
Ponerle palabras a lo que sucedió. Lo que no se nombra, gobierna en silencio. Revisar la narrativa. Dejar de repetir, fui víctima. Para comenzar a decir, fui herido, pero estoy sanando. Autocompasión. Tratarse con la ternura que faltó, con el cuidado que no se recibió. Nuevos vínculos. Rodearse de relaciones que no repitan el patrón de la herida. Práctica espiritual o terapéutica. Espacios donde el dolor se transforma en sabiduría y la herida en maestra. La posibilidad de un cambio trascendente. Sanar no es un lujo, es una responsabilidad. Porque el dolor no resuelto no solo marca al individuo, también se transmite a hijos, a parejas, a comunidades. Lo que no se enfrenta se hereda. El cambio profundo comienza cuando alguien se atreve a decir, hasta aquí el ciclo. Y esa decisión es trascendente porque convierte a la víctima en arquitecto de su destino. El niño herido seguirá viviendo en nosotros, pero ya no como carcelero, sino como compañero al que finalmente se le dio lo que necesitaba: comprensión, amor, cuidado. Una cicatriz no desaparece, pero puede convertirse en recuerdo de resiliencia. Cada herida de la infancia que reconoces y sanas se transforma en un mapa que te guía hacia una vida más consciente y libre. La verdadera madurez no consiste en olvidar al niño que fuimos, sino en rescatarlo. Solo cuando tomamos de la mano a ese niño interior y lo integramos, podemos vivir de verdad como adultos plenos. Porque el pasado puede haberte hecho daño, pero hoy tienes la posibilidad de escribir el final de tu historia de otra manera. Y esa es quizá la forma más profunda y trascendente de libertad. Es importante que sepas que existen herramientas prácticas y profundamente efectivas para sanar estas huellas. La hipnosis clínica y la programación neurolingüística permiten llegar a esos recuerdos, resignificarlos y liberar la carga emocional que todavía pesa. Con el acompañamiento adecuado, el niño interior deja de ser un prisionero del pasado y se convierte en la fuente de tu verdadera libertad. Si lo que acabas de escuchar movió algo dentro de ti, si encendió en tu interior la idea de soltar cargas y empezar a sanar, te invito a ayudarme a que este mensaje llegue más lejos. Regálame un like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los siguientes videos. Déjame tu comentario aquí abajo. Me comprometo a responderte porque cada palabra que compartes no solo construye esta comunidad, también puede convertirse en la chispa que alguien más necesita para liberarse de un peso que lo consume. Y eso, créeme, es un regalo invaluable.